Hola, ¿qué tal? Soy Marco Baldo, la Foca Leopardo, y en esta ocasión les voy a leer un texto de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura de Colombia. Se llama Blackaman el Bueno, vendedor de milagros, y dice: Desde el primer domingo que lo vi, me pareció una mula de monosabio, con sus tirantes de terciopelo, sus sortijas con pedrerías de colores en todos los dedos y su trenza de cascabeles. Trepado sobre una mesa en el puerto de Santa María del Darién, entre los frascos y las hierbas que él mismo preparaba y vendía a grito herido por los pueblos del Caribe. Solo que entonces no estaba tratando de vender nada de aquella cochambre de indios, sino pidiendo que le llevaran una culebra de verdad para demostrar en carne propia un contraveneno de su invención, el único infalible, señoras y señores, contra las picaduras de serpientes, tarántulas, escolopendras y toda clase de mamíferos ponzoñosos. Alguien que parecía muy impresionado por su determinación, consiguió una mapanada de las peores, de esas que empiezan por envenenar la respiración, y se la llevó dentro de un frasco. Él la destapó con tantas ganas que todos creímos que se la iba a comer. Pero no bien se sintió libre, el animal saltó fuera del frasco y le dio un tijeretazo en el cuello, que allí mismo lo dejó sin aire, y él quedó revolcándose en el suelo con el enorme cuerpo desbaratado, como si no tuviera nada por dentro, pero sin dejarse de reír con todos sus dientes de oro. ¿Cómo sería el estrépito que un acorazado del norte que estaba en el muelle desde hacía como 20 años en visita de buena voluntad, declaró la cuarentena para que no se subiera a bordo el veneno de la culebra? Y la gente que estaba santificando el Domingo de Ramos salió de la misa con sus palmas benditas, pues nadie quería perderse la función del emponzoñado, que ya empezaba a inflarse con el aire de la muerte y estaba 2 veces más gordo de lo que había sido nunca, echando espuma de hiel por la boca y resollando por los poros, pero todavía riéndose con tanta vida que los cascabeles le cascabeleaban por todo el cuerpo. La hinchazón le reventó las costuras de la ropa, los dedos se le amorcillaron por la presión de las sortijas, se puso del color del venado en salmuera y se le salieron por la culata unos requiebros de postrimerías. Así que todo el que había visto un picado de culebra sabía que se estaba pudriendo antes de morir y que se iba a quedar tan desmicajado que tendrían que recogerlo con una pala para echarlo dentro de un saco. Pero también pensaban que hasta en ese estado de aserrín iba a seguirse riendo. Las mujeres que se habían salido de misa taparon al moribundo con una manta y le pusieron encima las palmas benditas, unas porque no les gustaba que la infantería profanara el cuerpo con cámaras fotográficas, y otras porque les daba miedo seguir viendo a aquel idólatra que era capaz de morirse muerto de risa. Todo el mundo lo daba por muerto cuando se apartó los ramos de una brazada, todavía medio atarantado y todo convalecido por el mal rato, pero enderezó la mesa sin ayuda de nadie, se volvió a subir como un cangrejo, y ya estaba otra vez gritando que aquel contraveneno era sencillamente la mano de Dios en un frasquito, como todos lo habíamos visto con nuestros propios ojos, aunque solo costaba 2 cuartillos, porque él no lo había inventado como negocio, sino por el bien de la humanidad, y a ver quién dijo uno, señoras y señores, no más que por favor no se me amontonen, que para todos hay. Por supuesto que se amontonaron, y que hicieron bien, porque al final no hubo para todos. Era casi de noche, y solo quedábamos en el puerto los más perplejos cuando él buscó con la mirada a alguno que tuviera cara de bobo para que lo ayudara a guardar los frascos. Y por supuesto se fijó en mí. Aquella fue como la mirada del destino, no solo del mío, sino también del suyo, pues de eso hace más de un siglo, y ambos nos acordamos todavía como si hubiera sido el domingo pasado. El caso es que estábamos metiendo su botica de circo en aquel baúl, cuando él debió verme por dentro alguna luz que no me había visto antes, porque me preguntó de mala índole ¿quién eres tú? Y yo le contesté que era el único huérfano de padre y madre a quien todavía no se le había muerto el papá. Y él soltó unas carcajadas más estrepitosas que las del veneno, y me preguntó después qué haces en la vida, y yo le contesté que no hacía más que estar vivo, porque todo lo demás no valía la pena. Y todavía llorando de risa, me preguntó cuál es la ciencia que más quisieras conocer en el mundo, y esa fue la única vez en que le contesté sin burlas de verdad, que quería ser adivino. Y entonces no se volvió a reír, sino que me dijo como pensando de viva voz que para eso me faltaba poco, pues ya tenía lo más difícil de aprender, que era mi cara de idiota. Esa noche habló con mi padre, y por 1 real y 2 cuartillos me compró para siempre. Así era Blackaman el malo, porque yo soy el bueno. Andábamos a la deriva con nuestro tenderete de los chanchullos, y la vida era una eterna zozobra, tratando de vender los supositorios de evasión que volvían transparentes a los contrabandistas, las gotas furtivas que las esposas bautizadas echaban en la sopa para infundir el temor de Dios en los maridos holandeses,
y todo lo que ustedes quieran comprar por su propia voluntad, señoras y señores, porque esto no es una orden, sino un consejo, al fin y al cabo tampoco la felicidad es una obligación. Sin embargo, por mucho que nos muriéramos de risa de sus ocurrencias, la verdad es que a duras penas nos alcanzaba para comer, y su última esperanza se fundaba en mi vocación de adivino. Me encerraba en el baúl, amarrado con cadenas de estribor para que tratara de adivinar lo que pudiera, mientras él le daba vueltas a la gramática, buscando el mejor modo de convencer al mundo de mi nueva ciencia. Y aquí tienen, señoras y señores, a esta criatura encandilada por las luciérnagas de Ezequiel, y usted que se ha quedado ahí con esa cara de incrédulo, vamos a ver si se atreve a preguntarle cuándo se va a morir. Pero nunca conseguí adivinar ni la fecha en que estábamos, así que él me desahució como adivino, y resolvió llevarme a donde mi padre para que le devolviera la plata. Sin embargo, en esos tiempos le dio por encontrar aplicaciones prácticas para la electricidad del sufrimiento, y se puso a fabricar una máquina de coser que funcionara conectada mediante ventosas con la parte del cuerpo en que se tuviera un dolor. Como yo pasaba la noche quejándome de las palizas que él me daba, tuvo que quedarse conmigo como probador de su nuevo invento. Y así el regreso se nos fue demorando, y se le fue componiendo un humor, hasta que la máquina funcionó tan bien que no solo cosía mejor que una novicia, sino que además bordaba pájaros y astromelias según la posición y la intensidad del dolor. En esas estábamos, convencidos de haber burlado otra vez a la adversidad, cuando nos alcanzó la noticia de que el comandante del acorazado, que había querido repetir en Filadelfia la prueba del contraveneno, y se convirtió en mermelada de almirante en presencia de su Estado Mayor. No se volvió a reír en mucho tiempo. Nos fugamos por desfiladeros de indios, y mientras más perdidos nos encontrábamos, más claras nos llegaban las voces de que los infantes de marina habían invadido la nación con el pretexto de exterminar la fiebre amarilla, y andaban descabezando a cuanto cacharreros encontraban a su paso, y no solo a los nativos por precaución, sino también a los chinos por diversión, y a los negros por costumbre. Yo no entendía de dónde les había salido aquella rabia, ni por qué nosotros teníamos tanto miedo, hasta que nos hallamos a salvo en la Guajira, y solo allí tuvo ánimos para confesarme que su contraveneno no era más que ruibarbo con trementina, pero que le había pagado 2 cuartillos a un calanchín para que le llevara aquella mapaná sin ponzoña. Nos quedamos en las ruinas de una misión colonial. Al principio comíamos salamandras con flores de escombros, y aún nos quedaba espíritu para reírnos cuando tratamos de comernos sus botas hervidas, pero al final nos comimos hasta las telarañas de los aljibes, y solo entonces nos dimos cuenta de la falta que nos hacía el mundo. Como yo conocía en aquel tiempo ningún recurso contra la muerte, simplemente me acosté a esperarla donde me doliera menos. Sin embargo, a la hora en que debíamos habernos muerto, se me acercó más vivo que nunca, y estuvo la noche entera vigilándome la agonía, y antes de amanecer me dijo con la misma voz y la misma determinación de otra época que ahora conocía la verdad, y era que yo le había vuelto a torcer la suerte. De modo que amárrate bien los pantalones, porque lo mismo que me la torciste, me la vas a enderezar. Ahí fue donde se echó a perder el poco cariño que le tenía. Me quitó los últimos trapos de encima, me enrolló en alambre de púas, me restregó piedras de salitre en las heridas, me puso en salmuera en mis propias aguas y me colgó por los tobillos para macerarme al sol. Por último, me echó a pudrir en mis propias miserias dentro del calabozo de penitencia, donde los misioneros coloniales regeneraban a los herejes, y con la perfidia del ventrílocuo, que todavía le sobraba, se puso a imitar las voces de los animales de comer, el rumor de las remolachas en octubre y el ruido de los manantiales para torturarme con la ilusión de que me estaba muriendo de hambre en el paraíso. Cuando por fin lo abastecieron los contrabandistas, bajó al calabozo para darme de comer cualquier cosa que no me dejara morir, pero luego me hacía pagar la caridad arrancándome las uñas con tenazas y rebajándome los dientes con piedras de esmeril, y mi único consuelo era el deseo de que la vida me diera tiempo y fortuna para desquitarme de tanta infamia con otros martirios peores. Yo mismo me asombraba de que pudiera resistir la peste de mi propia putrefacción, y todavía me echaban encima las sobras de los almuerzos, y mataba animales del desierto, y los ponía por los rincones para que el aire del calabozo se acabara de envenenar. No sé cuánto tiempo había pasado, cuando me llevó el cadáver de un conejo para mostrarme que prefería echarlo a pudrir en vez de dármelo a comer, y hasta allí me alcanzó la paciencia, y solamente me quedó el rencor, de modo que agarré al conejo por las orejas y lo mandé contra la pared con la ilusión de que era él y no el animal el que se iba a reventar. Y entonces fue cuando sucedió, como en un sueño, que el conejo no solo resucitó con un chillido de espanto, sino que regresó a mis manos caminando por el aire. Así fue cuando empezó mi vida grande. Desde entonces ando por el mundo,
desfibrando a los palúdicos por 2 pesos, visionando a los ciegos por 4.50, desaguando a los hidrópicos por 18, completando a los mutilados por 20 pesos si lo son de nacimiento, o por 22 si lo son por accidente o por peloteras, por 25 si lo son por causa de guerras, terremotos, desembarcos de infantes o cualquier otro gesto de calamidades públicas, atendiendo a los niños por mitad de precio y a los bobos por gratitud, y a ver quién se atreve a decir que no. Soy un filántropo, damas y caballeros, y ahora sí, señor comandante de la 20ª Flota, ordene a sus muchachos que quiten las barricadas para que pase la humanidad doliente. Los lazariños a la izquierda, los epilépticos a la derecha, los tullidos donde no estorben, y allá detrás los menos urgentes. No más que por favor, no se me apelotonen, que después yo no respondo si les confunden las enfermedades y quedan curados de lo que no es. Lo único que ya no hago es resucitar a los muertos, porque apenas abren los ojos, contrarrematan de rabia al perturbador de su estado, y a fin de cuentas, los que no se suicidan se vuelven a morir de pura desilusión. Lástima que Blackaman el malo no pueda repetir esta historia para que vean que no tiene nada de invención. La última vez que alguien lo vio en este mundo, había perdido hasta los estoperoles de su antiguo esplendor y tenía el alma desmantelada y los huesos en desorden por el rigor del desierto. Pero todavía le sobró un buen par de cascabeles para reaparecer aquel domingo en el puerto de Santa María de Darién con su eterno baúl, solo que entonces no estaba tratando de vender ningún contraveneno, sino pidiendo con la voz agrietada, por la emoción, que los infantes de marina lo fusilaran en espectáculo público. Alguien que quizá no olvidaba los blackmanismos de otra época, consiguió y le llevó dentro de una lata unas raíces de barbasco que habrían alcanzado para sacar a flote a todas las corvinas del Caribe, y él las destapó con tantas ganas como si de verdad se las fuera a comer. Y en efecto, se las comió, señoras y señores. No más que por favor no se me conmuevan ni vayan a rezar por mi descanso, que esta muerte no es más que una visita. Aquella vez fue tan honrado que no incurrió en estertores de opereta, sino que se bajó de la mesa como un cangrejo y buscó en el suelo a través de las primeras dudas el lugar más digno para acostarse. Y desde allí me miró como a una madre y exhaló el último suspiro entre sus propios brazos, todavía aguantando sus lágrimas de hombre y torcido al derecho y al revés por el tétano de la enfermedad. Esa fue la única vez, por supuesto, en que me falló el milagro. Lo metí en el baúl del tamaño premonitorio, donde su cuerpo cupo entero, le hice cantar una misa de tinieblas que me costó 50 doblones de A4, y le mandé a edificar un mausoleo de emperador sobre una colina, con una capilla para él solo, y una lápida de hierro puro, donde quedó escrito con mayúsculas góticas que aquí yace Blackaman el muerto, mal llamado el malo, burlador de los infantes y víctima de la ciencia. Y cuando estas honras me bastaron para hacerle justicia por sus virtudes, empecé a desquitarme de sus infamias, y entonces lo resucité dentro del sepulcro blindado, y allí lo dejé revolcándose en el horror. Eso fue mucho antes de que a Santa María del Darién se la tragara la marabunta, pero el mausoleo sigue intacto en la colina, a la sombra de los dragones que suben a dormir en los vientos atlánticos, y cada vez que paso por estos rumbos, le llevo un automóvil cargado de rosas, y el corazón me duele de lástima por sus virtudes, pero después pongo el oído en la lápida para sentirlo llorar entre los escombros del baúl desbaratado, y si acaso se ha vuelto a morir, lo vuelvo a resucitar, pues la gracia del escarmiento es que siga viviendo en la sepultura mientras yo esté vivo, es decir, para siempre. Bueno, pues eso es todo, espero que les haya gustado, denle like, avísenle a sus cuates que está bueno este texto, y hasta la próxima, nos vemos.